Toma la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 en adelante. Capítulo 15, del 10 en adelante. El tema del capítulo dice la resurrección de los muertos. Amén. El capítulo es grande, pero vamos a leer parte. Capítulo 15 del 1 de Corintios. Perdón, del 14 en adelante. Sí. 15 del 14 en adelante. Por leer la palabra nada más estaría el mensaje ahí. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación, y vana también sería nuestra fe. El 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe sería que vana, y aún nosotros estaríamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren lo que dice el 19. Y si en esta vida solamente esperamos en ¿quién? En Cristo. El 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Está hablando Pablo a los Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y es primicia de los que durmieron es hecho. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. En Adán entró la muerte, en Cristo vino la vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, y luego los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de la estrada de sus pies. Y el postrer enemigo, ¿cuál es? Será destruido, será la muerte. Porque todas las cosas las sujeta debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan de los muertos? En ninguna manera los muertos resucitan. Porque pues se bautizan los muertos. ¿Por qué nosotros peligramos ahora, a toda hora? ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? Mientras estemos vivos, no quiere decir esto que estamos en peligro. Os los aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Wow, cada día nosotros morimos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, si no hay salvación, ¿para qué estar en la iglesia? El 34. El 33. No es regla, malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio,
lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o del grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. 40. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la que da la gloria de los celestiales, y otra de los terrenales. 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Pues una es estrella diferente a la otra gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Gloria a Dios. La palabra del Señor. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de lo que es la resurrección de los muertos. Y dice, pero por gracia, dice el versículo 10, el 10, más arribita dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y ahí sigue el apóstol hablando, predicando, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería ¿qué? Sería en vano. Pero como Cristo ha resucitado, ahora pues primicia de los que durmieron es hecho esto. Ahí también nos sigue diciendo el capítulo que en un momento dado el Señor, después de haber resucitado, porque en este día se predica mucho de la resurrección, que si Marta fue a morir el cuerpo y de momento la piedra había sido movida del sepulcro. Pero después nos sigue dando la historia de que Jesucristo estuvo 40 días más hablándole a sus discípulos. Se le apareció a cada uno de ellos. Usted sabe que Tomás fue uno que dijo, si yo no meto mis manos en su costilla, en sus heridas, yo no creo que es Él. Y en un momento dado, la casa donde ellos estaba la ventana cerrada, las puertas cerradas. Y dice que nadie podía entrar. Y de momento Jesucristo en medio de ellos aparece. Amén. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo estaba ¿qué? Glorificado. Amén. Cuando Jesucristo resucitó, que Marta lo vio, que Dios le dio ese privilegio, Marta se le tiró encima, lo abrazó. Y dice que Él empujó a Marta. Y le dijo, en otras palabras, no me toque, porque todavía no he sido que glorificado. Así que tuvo que subir allá arriba, ser glorificado, y entonces para poder estar de nuevo en medio de los discípulos. Y mientras estaba con ellos, se le iba apareciendo a todos ellos poco a poco. El más incrédulo, como dicen por ahí, fue Tomás. Y Tomás dijo, cuando yo lo vea y crea y toque, entonces yo voy a creer. Y ahí era que estaba Tomás y estaban todos juntos. Y él se le apareció en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y cuando Tomás lo vio, él creyó porque tuvo que tocar y ver. Y él le dijo, bienaventurados son aquellos que no vieron. Tampoco tocamos, que somos nosotros. Y sin embargo, hemos creído en el poder de Dios. Y ustedes ven cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así que somos, dice la Biblia, bienaventurados porque no vimos lo que pasó. Ahí mismo el apóstol Pablo dice, en ese capítulo, que el Señor se le apareció a los 12 discípulos. Y él dice, más tarde, después de haberse aparecido a todas estas personas, se me apareció a mí porque yo perseguía a los cristianos cuando iba camino a Damasco a buscar a los cristianos. Y el apóstol Pablo decía, el cual no soy digno, ni que me llamen apóstol, me siento como el más pequeño de todos ellos. Se sentía el más pequeño de todos ellos y trabajó más que todos ellos y escribió más que todos ellos porque escribió 14 libros. El autor que más escribió en la palabra del Señor en la Biblia fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa sabiduría, ese ministerio, eso que estaba medio oculto, Dios se lo reveló a él. Y por eso dice, yo que soy el más pequeño, el cual no me lo merecía, Dios me ha dado a mí este ministerio. Y él fue en el libro de los Hechos que iba en su primer, segundo y tercer y cuarto viaje misionero, visitando diferentes provincias por toda Asia y Europa y abriendo nuevas iglesias, visitándolo.
Luego vemos después él dirigiendo estas cartas a los que están en Corintio, a los que están en Roma, a los que están allá en Colosas, a los que están allá en Éfeso. Él está exhortando a cada uno de ellos cómo tienen que ser, cómo tienen que corregirse, cómo tienen que dirigirse. Le habla también, porque había sitios que él habría obra y él ponía obispos, que eran como si fueran hoy en día pastores. Él ponía obispos en diferentes sitios, allá Timoteo, allá Tito, allá Filemón, y en diferentes sitios para que ellos siguieran atendiendo la obra que se había levantado en diferentes de estos sitios. Ahora, Pablo dice, y luego el Señor se me apareció a mí, siendo yo que el más pequeño de todos ellos, el más pequeño, decía él, de todos ellos, el cual no soy digno de ser llamado ni siquiera que apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Mira lo que hace Pablo. Pablo, en todos los libros que usted lee, ya no era el mismo de antes, porque Dios lo había transformado. En todo momento él se está humillando. En todo momento él le da la gloria a Dios. Él podía darse la gloria a él, sin embargo, él le da la gloria a Dios. En un momento dado él dice, mira, no tienen por qué preocuparse de mí, porque Dios me ha dado estas manos. ¿Para qué? Para yo trabajar y para yo sufragar los gastos. Pero siempre Dios tocaba iglesia, tocaba hermano, para que le ayudara a los gastos de la iglesia, sus viajes misioneros. Entonces ahora el apóstol Pablo empieza a adoctrinar a la iglesia, porque él es que empieza a adoctrinarla. Y Dios empieza a darle conocimiento para que él le lleve. Y por eso ustedes ven que muchos de estos libros son doctrinales. Y ahí él empieza a hablarle, porque cuando se habla de resurrección es una doctrina. Cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una doctrina. Doctrinas son enseñanzas. Estas son las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, una doctrina. Cuando se habla del bautismo en agua, es una doctrina. Cuando se habla de sanidad divina, es una doctrina. Cuando se habla de santificación, es una doctrina. Y así sucesivamente, eso son doctrinas. La palabra de Dios dice, y esto, en el libro de los Hechos, y esto, la iglesia que se había levantado, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. ¿Y qué era lo que enseñaban los apóstoles? Lo que ellos habían escuchado y aprendido de quién, de Jesús. Jesús, de que Él había venido en carne, de que Él había resucitado entre los muertos, de que Él era la resurrección y la vida, de que Él era el camino, de todo lo que el Señor le había enseñado. Eso era la doctrina de los apóstoles. Así que lo que Cristo le enseñó a ellos era lo que ellos le enseñaban a los nuevos convertidos. ¿Y qué dice Cristo? Ejemplo le he dado. Por eso Pablo ahí también habla que nosotros tenemos que predicar ¿de quién? De Cristo. Y dice ahora, y como Cristo resucitó y se levantó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho esto. ¿Por qué primicia de los que durmieron? Porque si Cristo no había resucitado, todos los que habían muerto desde el principio, desde la creación, todos todavía estuvieran allá abajo metidos. Una separación, el infierno y el Hades. Si Cristo no hubiera venido, estuviera todo igual. Pero cuando Cristo vino, dice la palabra, que como el Hijo del Hombre tenía que descender a las profundidades de la tierra por 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el pez por 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre también descendiese a las profundidades de la tierra. Entonces cogieron a Jesús, lo llevaron a aquella cueva, a aquella piedra, allí la pusieron, pero ellos creían que ahí se había terminado todo. No, Jesús estaba batallando en esos 3 días porque bajó a las profundidades de la tierra, lo dice Pedro y otros libros más. Bajó, y cuando él bajó allá abajo, dice que predicó, no predicó mensajes de salvación, predicó y allá fue y le dijo, mira, yo soy de lo que esos patriarcas hablaron, yo soy de lo que ese profeta habló, yo soy de lo que el salmista habló. Y dice que mientras estuvo allá abajo, dice que se le enfrentó al ángel de la muerte, el diablo, todo, y allá le dijo, dame la llave, dame, porque todo lo que le quitaron a Adán desde el principio, que se le entregó, yo he resucitado. ¿Para qué? Para que me lo entregue. Porque de la simiente de aquella mujer, dice Génesis 3:15, iba a nacer el Cristo que le iba a herir en la cabeza. ¿Cuándo Cristo lo hizo? En la cruz del Calvario. Y Satanás trató de impedir que eso nunca sucediera, pero sucedió. Descendió, le quitó todo lo que le había entregado al hombre.
Y dice que después no subió solo, sino que llevó arriba la cautividad. Y los que habían muerto en el Señor, los llevó arriba. Por eso el espacio que hay allá abajo, que se le llama paraíso, está vacío, dice la palabra. Y llevó arriba a los que estaban con él. ¿Y donde se encuentran? Ante la presencia del Señor. En Biblia. Y dice que después siguió él en esos 40 días, dialogando con los discípulos, enseñándoles de lo que él había, refrescándole la mente, qué era lo que ellos tenían que decir, porque el reino de Dios no se podía quedar allí, tenían que poner por práctica lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían escuchado. Por eso Juan dice, porque nosotros tenemos que hablar de lo que nosotros hemos escuchado y hemos visto, del verbo de la vida. Él habla mucho del verbo que es Jesucristo, porque él vio, palpó, pudo tocar si se pasaba al lado de Jesús. Y dice la palabra, ahora Pablo diciendo, y como Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho esto. Porque ahora el que muere en Cristo no tiene que ir allá abajo. ¿A dónde va? Arriba, dice la palabra. Porque Él lo llevó arriba. Y el Señor dijo antes de irse a los cielos, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Así fue. Él lo dijo, hermano. Es necesario que yo me vaya y va a venir otro consolador que va a ser el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo trabaja ahora con nuestras vidas, dice que Jesús iba a preparar lugar, a preparar morada. ¿Para quiénes? Para cada uno de aquellos que le han recibido como su Salvador. No te está hablando de una casita, te está hablando de mansiones, de moradas. Para cada uno de ustedes. Y él dijo, porque yo quiero, y él lo dijo también en la oración con el Padre, Padre, porque yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Amén. Y se refería a judíos y gentiles, a todo aquel que creyera en Jesucristo como su Salvador. Así que, hermano, dice la palabra que si sufrimos aquí, reinaremos con Él. Aleluya. Así que esta morada, hermano, ya tiene que estar preparada. Ese lugar ya tiene que estar listo. Esos sitios ya tienen que tener nombre. Bendito sea el Señor. Ya está todo preparado, dice la palabra. Amén. ¿Y sabes cuáles eran esas moradas? ¿Y sabes cuáles son esos lugares? Lo que un día los ángeles, esos que hoy en día se llaman demonios, dice que dejaron sus moradas, el libro de Judas y otros libros más. Abandonaron sus moradas. ¿Por qué? Porque se rebelaron juntamente con el diablo, que fue una cantidad bastante grande. Y esas moradas quedaron que vacías, desiertas. Así que antes de ellos salir de ahí, no dice la Biblia que cuando el espíritu malo sale del cuerpo, lo sacude, le da contra el piso, hace que bote espuma y a veces lo deja como muerto y entonces después sale, porque él no quiere salir de ese cuerpo. Amén. Pero tiene que salir porque está el poder de Dios. Pero antes de irse, trata de hacer todo el daño posible antes de salir de ese cuerpo. Lo mismo pasó en el cielo. Se sacudieron, que ellos no hicieron, dejaron todo aquello que se fue y abandonado. Porque el Señor que lo arrojó sobre la tierra juntamente con el diablo, el día en que Satanás se rebeló contra ellos, antes de que él hiciera la creación, trajera al hombre. Y dice la palabra que esos lugares, entonces el Señor tenía que ¿qué? Volverlo a darle forma, volverlo a limpiar, volverlo a organizar. Y esas moradas que ellos abandonaron son para ti y son para mí. Por eso es que ellos no tienen tanta gana, porque nosotros vamos a ocupar un lugar que ellos un día le pertenecían. ¿Por qué Satanás le tiene tanta gana al hombre y le tiene tanto odio? Porque cuando escuchó la palabra que Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso le cayó a él como una bomba, le cayó como yo no sé qué más le cayó. La cosa fue que él dijo, wow, a mí me hicieron, pero yo no escuché esa palabra cuando dijeron a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que lo que Él va a crear se va a parecer a Dios, se va a parecer al Padre, se va a parecer al Hijo. Nosotros tenemos un parecido a ellos, hermano, porque Él dijo imagen y semejanza. ¿Por qué Jesús tuvo que tener un cuerpo humano, coger un cuerpo humano para venir a la tierra, para que nosotros podamos ver a Dios a través de Jesucristo? De otra manera, la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. A través de Jesucristo la humanidad. Juan dice, nosotros vimos el verbo de vida, lo palpamos, lo tocamos, dice Juan capítulo 1. De la única manera que lo podíamos ver. Felipe se la acercó y le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, el Padre y yo somos uno. Si tú me ves a mí, está viendo el Padre. Aleluya. Pero si tú llegas a ver al Padre, te mueres.
Moisés en una cierta ocasión quería ver más y el Señor le dijo, no me vas a ver porque a mí ningún hombre me ha visto. Así que a través de Jesucristo es que nosotros vemos al Padre, porque los tres están uno. La Biblia dice que en el cielo 3 son los que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos 3 entonces están en nuestras vidas, los tres, hermano, y tú 4, como decía el hermano Núñez, y tú 4, los 3 están ahí, ¿para qué? Para trabajar contigo, tú no estás solo. Así que, hermano, usted tiene que cada día estar más positivo, porque la palabra dice que Cristo se levantó de entre los muertos, Pablo lo habló, y dice la palabra que después de haberse aparecido a todos los apóstoles, a todas estas personas, más tarde dice, se le apareció a más de 500 personas a la misma vez. Y si cuando él dijo que era necesario que fueran a Jerusalén a llenarse del poder del Espíritu Santo y que tenían que esperar, quiere decir que esas 500 personas que lo vieron cuando él ascendió a los cielos, también recibieron la encomienda de que tenían que esperar. Por eso se dice que de todos ellos, solo 120, en Hechos capítulo 2, recibieron la promesa del Padre. Los demás poco a poco se fueron yendo. Y así, para terminar, ese es el tiempo que estamos viviendo. Personas que ya dicen esto ya se está acabando, el Señor no viene ya, pero la palabra también dice que en aquel tiempo muchos iban a decir, el Señor ya tarda en venir, ya no viene nada, entonces vamos a volver de nuevo a la vieja vida. Pedro vio que cuando Jesús lo crucificaron y lo enterraron, dice que se fue a pescar, otros cogieron para otro sitio, otros iban camino a Maús y dijeron, aquí se acabó todo. Por eso era necesario que Jesús resucitase y estuviera 40 días con ellos más, para dejarlos preparados, porque de ellos dependía la encomienda del reino de los cielos y que el evangelio fuera expandido por todo el mundo. Y así sucedió hasta el día de hoy. Gracias a ellos, el evangelio fue expandido, y gracias a ellos nosotros conocemos a través de la palabra de Dios que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él se levantó de los muertos y que ahora Él vive para siempre en nuestras vidas. ¿Y qué le dijo el Señor? Esto mismo que yo hago con ustedes, ustedes también háganlo con los demás. Por eso ahorita yo les decía a los hermanos, lo que tú tienes de hacerlo a otro. La persona que quiere de la presencia de Dios, quiere de su espíritu, transmíteselo a otro. Lo bueno que tú tienes, tú estás llena del poder de Dios, transmítele eso a la otra persona. Es poder, el poder es el mismo poder, es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu, hermano, transmíteselo. Allégate a Él, muévelo, coge con Él, camina con Él. Y vas a sentir lo mismo, hermano, porque si hay poder, el poder sale. Cuando se ora con un enfermo, hermano, ese poder sale y la persona es sanada. Lo mismo cuando uno tiene el Espíritu Santo, se transmite también. Y esa persona también recibe el poder. Esa persona también empieza a hablar lengua. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con lo de Dios, hermano. Y si mientras todos nosotros nos mantengamos juntos como estamos, la gloria y la victoria va a ser grande. Pero tienes que tener en mente que cuando vienen las bendiciones, vienen las victorias, y las almas se empiezan a convertir en una iglesia, después el enemigo trata de ¿qué? De poner desilusión en medio de nosotros. Trata de poner enemistad, trata de poner contienda, y trata de que ese gozo que Dios ha sembrado en tu vida, que está comenzando, se apague. Y vienen los bochinches, vienen los revoluciones. Por eso es que tenemos que estar alerta. Tenemos que saber cuando las cosas son de Dios y no son de Dios. Tenemos que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia. La Biblia dice probar los espíritus si son o no son de Dios. Así que gracias por estar con nosotros. A los nuevos que han llegado, no va a ser una iglesia más. Estamos para ayudar en todo lo que podamos, los pastores, los diáconos y líderes de la iglesia. Y esperamos en el Señor que podamos seguir creciendo en todos los ámbitos de esta iglesia. Y yo sé que lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Vamos a estar en pie.